Adelante, ahora sí. Ya. Un saludo a todos los participantes, a los que están congregados a través de este sistema. Dios bendiga nuestras vidas. Es preocupante lo que está sucediendo en este tiempo y cómo se ha manifestado de una forma tan tremenda el crecimiento de los partidos de izquierda compuesto por ateos, agnósticos y personas que se burlan del evangelio. Nosotros los cristianos tenemos que entender que nuestra vida, al ser transformada por Dios en el nuevo nacimiento, tenemos una responsabilidad, y que el apóstol Pablo lo dice muy bien. En 1 Corintios 8, versículo 6, dice que para los creyentes, para nosotros, solamente hay un solo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Proceden todas las cosas. Desde el principio encontramos el orden establecido por Dios a través de símbolos y figuras. Y no hay ninguna duda que Jesucristo, cuando vino, dijo: yo soy la luz del mundo, que enseña un claro conocimiento, las cosas profundas, y se está tomando Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y el sol entonces está representando a Dios, la luna, que no tiene luz propia, representa a la iglesia, y las estrellas representan a los creyentes que se destacan y que leen, que escudriñan y entienden la palabra de Dios. Tres figuras simbólicas, y que no hay ninguna duda de que representan, la luna representa a la iglesia. ¿Cómo entenderlo esto? Cuando José, hijo de Jacob, soñó y conversó con su padre diciéndole: soñé que el sol, la luna y las estrellas venían delante de mí y se inclinaban. Y Jacob le dice: ¿qué estás diciendo? ¿Acaso voy a ir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos delante de ti? Entonces, a través de toda la Biblia, Dios te habla en figura. Está enseñándonos también que el sol representa la autoridad en el hogar, la luna representa a la esposa, y los hijos que se destacan son las estrellas. Por eso es que en el mundo entero, partiendo de Estados Unidos, se usa el nombre estrellas de fútbol, estrellas de tenis, estrellas del cine, personas que se destacan. Entonces, nosotros los creyentes, partiendo del conocimiento que Dios nos ha dado, y que Él realmente nos da la enseñanza a través de toda la escritura. Por ese motivo el apóstol Pablo, él dice: hay un solo Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Luego, en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, nosotros sabemos que un país se compone de personas, las personas somos familias que llegamos a integrar una sociedad. Todas las familias somos creación de Dios, el Dios de la vida, Dios de todas las naciones. Todos tenemos una naturaleza religiosa y funcionamos con una conciencia, como dice Romanos 2, la ley escrita en sus corazones, que acusa o defiende. Salomón dice en Proverbios 20:27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y el hombre actúa en base a lo que tiene en su mente. Proverbios 23:7 dice: cuál es su pensamiento, tal es él. Y esa
es lo que provoca la diferencia en medio de las congregaciones, la iglesia y en medio de pastores. A raíz de una mala enseñanza, las personas que critican cuando damos algún pensamiento respecto a la política, lo que dicen ellos normalmente, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ignorando que cuando a Jesús le hicieron estas preguntas, le estaban diciendo si era lícito dar o pagar los impuestos al César. Jesús pidió la moneda y le indicó de quién es la imagen. Dijeron de César. Bueno, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paguen el impuesto al César y a Dios lo que es de Dios, que son diezmos, primicias, ofrendas y pactos que hacemos con Dios. Eso es la interpretación de ese texto que se usa mal, principalmente dentro de nuestras iglesias pentecostales. Ahora, nosotros entendemos que el pensamiento, la mente llena de la palabra de Dios como aconseja, nos va a llevar a una vida correcta, no vamos a cometer errores y los pensamientos, como dice Génesis 6:5, los que no entienden, los que van por el camino equivocado, incluso miembros dentro de la iglesia, como dice el apóstol Pedro, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Tres grupos de personas que están dentro de las congregaciones. Pero cuando habla la escritura de los hombres de Dios, cuando habla de Enoc, que caminó con Dios, cuando habla de Lamec, cuando habla de Matusalén, Enoc, Matusalén, Enoc y Noé, se dice que Noé fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces, los creyentes aceptamos a Cristo como Salvador y tenemos que leer, escudriñar y meditar según ordena Josué capítulo 1:8. El libro de esta ley en nuestra mente nos va a llevar para actuar correctamente, porque vamos a establecer el matrimonio constituido, como dicen todavía las leyes en nuestro país, las familias están originadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer, los cuales formamos una sociedad. En la historia nuestra, el comienzo de nuestro país, nosotros fuimos emancipados de la autoridad de España. Ayer me dijo una señora abajo que te queda un poquito la cuestión. Y como personas libres, constituimos una nación. Esta nación va a tener un gobierno y se va a instaurar y manifestar por medio de la política. Todos sabemos que la palabra política viene de polis, que eran los guardadores en la ciudad de las leyes que tenía en este caso el Imperio Romano principalmente y las naciones. Entonces, mirando esta palabra y tratando de dar una explicación entendible, la política es una doctrina para gobernar un Estado, un país. Y este país, cuando es emancipado, tiene que tener una constitución para formar y para entregar la política de gobierno. Y puede haber un gobierno como fue Israel, un gobierno teocrático, dependiente de Dios. Puede haber un gobierno democrático, puede haber una monarquía, puede también haber una dictadura y puede haber un desgobierno y luego el desorden y una anarquía, que es lo que está sucediendo en este tiempo. Hay un desgobierno, hay un desorden y hay una anarquía
porque lamentablemente el gobierno no está ejerciendo su autoridad ni está usando las leyes por temor, principalmente a ese grupo de los famosos derechos humanos y el miedo a ser juzgado internacionalmente. Entonces esto, por desgobierno, está produciendo este desorden y esta anarquía. Ahora, siendo un país democrático, el país democrático se gobierna en base a tres poderes, que es el poder ejecutivo, el presidente con sus ministros, el poder legislativo compuesto en el Congreso por senadores y diputados, y que son estos dos poderes los encargados de elaborar leyes y presentar leyes para que sean aprobadas. Son los encargados de elaborar leyes. Y luego el tercer poder judicial está compuesto por los juzgados, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, que tienen la misión de dirimir los problemas. Y también está el Tribunal Constitucional para examinar las leyes que se aprueban allí en el Congreso. Y estas leyes no tienen que quebrantar la constitución política de nuestro país. Esto es fácil entenderlo. Cuando nosotros formamos una corporación, una fundación o una entidad religiosa, lo primero que tenemos que hacer es preparar una constitución para nosotros, artículos, estatutos, y esos estatutos tienen que estar de acuerdo a la Constitución y a las leyes del Código Penal, porque van a ser examinadas y después de 90 días las entidades religiosas es aprobado o desaprobado cuando quebranta la Constitución. Y dentro de las leyes de nuestro país, para poner a personas en dignidad, ya sea como presidente en el Congreso, ahora como gobernadores, alcaldes, concejales, tenemos por ley que participar, según lo determina, ¿no es cierto?, el servicio electoral, tenemos que participar y ojalá que sea aprobada, ¿no es cierto?, una ley para que la votación sea obligatoria para todas las personas. Entonces, los cristianos tenemos el primer deber y obedecer las leyes, y las leyes son leyes políticas. Y existen leyes como tribunal electoral, tribunales de familia, tribunales de trabajo. Si nosotros queremos construir una casa, hay leyes de edificación. Si salimos a manejar, hay leyes de tránsito, todo en el país que nosotros somos parte, como sociedad, estamos sometidos a leyes y las leyes son políticas y ese es la necedad de las personas que dicen al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No entiendes que nosotros hemos nacido en un país con leyes políticas emanadas de una constitución. Entonces, cuando nace un Estado, Dios lo aprueba. Dios el Padre toma nombre de toda la parentela humana. Y Romanos 13 nos encausa. Dice que se someta a toda persona a las autoridades superiores y está hablando de magistrados, está hablando de jueces, de personas que tienen la autoridad a través de una espada en esos años para dirimir problemas e incluso otorgar la muerte. Y la muerte, que también es rechazada por muchos, es algo que está presente en la palabra de Dios. Antes de la ley, durante la ley, en tiempo de los profetas, en tiempo de Jesús, y se recomienda someterse porque no en vano
El magistrado lleva la espada en la mano para la venganza de los malhechores. Los cristianos debemos de tener muy claro que la pena de muerte fue establecida cuando Noé salió del arca. Le dice: el que derrame la sangre del hombre por el hombre, su sangre ha de ser derramada. Así que los cristianos somos los primeros que debemos de someternos a las autoridades y a las leyes en nuestro país. Y vuelvo a repetir, política es una doctrina para gobernar un estado, un país. Así que cuando emites tu voto es política. Cuando conduces tu auto es política, las leyes de tránsito. Cuando edificas tu casa, cuando haces reuniones y te sobrepasas de los ruidos permitidos en sus decibeles, hay una ley municipal. Y si no la respetas, vas a tener que cancelar una elevada multa. Todo es política, leyes municipales, porque somos parte de una sociedad. Entonces, nosotros como familias, como creyentes, hijos de Dios, como cristianos, se nos otorga un deber a los padres que se llama patria potestad. Y la patria potestad es la autoridad que ejercemos nosotros sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia como cabeza del hogar, y en el trato afectivo y respetuoso hacia la esposa, sin necesidad que nosotros lo pidamos, ella nos va a reconocer como autoridad y va a ordenar a sus hijos el sometimiento a la autoridad de su padre, a la autoridad de ella. Y entonces, como familia, nosotros vamos a traspasar el deber de los padres, de la madre, de la familia, como se hacía antiguamente, es traspasar leyes que son ética, moral y buenas costumbres. Nosotros elegimos personas, la elevamos a la dignidad como autoridades, y para ello tenemos también que examinar a los candidatos, qué es lo que han aprendido y han recibido, y examinar sus programas. Nosotros, los pastores y líderes, maestros, tenemos que formar personas, y estas personas que formamos en nuestras congregaciones, introyectando y enseñando la palabra de Dios, si ellos son elevados a dignidad como autoridades en el país, sea en el Congreso, sea en la alcaldía, sea en el gobierno, ellos con la introyección que han recibido lo van a proyectar dentro de sus programas. Es por ello que en este tiempo en que el domingo tenemos una elección para que puedan las personas optar a ser candidatos luego en la elección para presidente, estas personas han presentado sus programas. Y me impresiona, por ejemplo, el candidato comunista Jadwe, que dice que él, dentro de su programa, va a permitir la liberación de la cocaína, de la marihuana y de todas las drogas que están causando un tremendo daño en nuestros países. Porque esas personas, ¿qué están haciendo? Están proyectando lo que le introyectaron. Y si hay algo que hacen los partidos de izquierda es tomar jovencitos y enseñarle los rudimentos de la doctrina marxista, introyectando en ellos, y por ese motivo una Camila Vallejo, que desde niña fue enseñada, ellos aplican muy bien lo que dice Salomón, Proverbios 22:6, que nosotros debiéramos aplicar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estas personas de izquierda y que están declarando su admiración. Ayer escuchaba la noticia de Jadwe y también de Boris, y ellos alababan a Salvador Allende. Boris decía: ahora es el tiempo en que se cumplirán lo que dijo nuestro compañero Salvador Allende,
se van a abrir las grandes alamedas. ¿Por qué? Porque ellos, durante su crecimiento, introyectaron esas ideas que en este momento están comenzando a proyectarlas. Y principalmente la universidad produce los cambios en los jóvenes, y los seguidores de Boris y de Jadwe son personas que fueron desinformadas, mal introyectadas en la universidad y que están tomando dominio del país, y que lamentablemente en las iglesias hay muchos pastores y miembros de congregaciones que no les ha amanecido la luz de Dios. Nosotros trabajamos en una plataforma evangélica, y cuando se estuvo hablando de las personas que podrían participar en la nueva constitución, habían pastores e iglesias que estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario, de acuerdo con homosexuales y lesbianas, de acuerdo al aborto alguno. Y entonces hubo que retirarse de esa plataforma por el pensamiento que muchos manifestaban un poco suave, pero que da la idea, la escritura nos habla que de la abundancia del corazón hablan la boca. Bueno, los cambios sociales nosotros debemos de producirlos. Los partidos que están dominando en este momento en el país, ellos tienen la enseñanza que los cambios se hacen despojando, se hacen por la fuerza. Pero nosotros los cristianos, para producir cambio, tenemos una bandera que se llama, como dice Salomón en Cantares, su bandera sobre mí fue amor. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El método de cambio de un cristiano, de las personas que respetamos a nuestros semejantes, no es por la violencia. Es por ello que se habla del estallido social de octubre del año 2019. Yo pongo siempre que fue un estallido social y un estallido delincuencial, y que ahora están pidiendo la liberación, poniéndole un parche diciendo que son detenidos políticos. Y la verdad que ellos destruyeron pymes, destruyeron el metro, quemaron supermercados, saquearon, hicieron tanto daño, y hoy día lo presentan como perseguidos políticos, lo cual no es así. Entonces, la persona que tiene un buen fundamento, según lo enseña la palabra de Dios, porque introyectamos este conocimiento, es lo que debemos de proyectar y mantener. El Estado tiene fuerza en la justicia, porque dice la Escritura, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime, y se manifiesta en protestas, en estallidos. Un gobierno justo prolonga su mandato. Por ello Dios manda a la iglesia. 1 Timoteo 2 dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones y acciones de gracias. ¿Para qué? Para que haya justicia social. Justicia social tiene que ver un salario digno, casa, educación, salud, protección hacia el que está por nacer. Y todos deben de saber, al invitarlo a nuestra acción de gracia, todos deben de saber que hay solamente un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y que hay una sola religión, si la llamamos así, Santiago 1:27, que tiene una preocupación por los pobres y que deje de lado la injusticia y deje de lado todos los sueldos indignos y se dé a las personas con menos recursos las posibilidades de vivir holgadamente. Eclesiastés 5:8, tomando lo que dice el apóstol Pablo, que de Dios el Padre toma nombre toda
parentela humana, y toda autoridad viene de parte de Dios, el Dios que determina hacia las naciones, hacia las familias, un sistema de gobierno. Dice en Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión del derecho y la justicia vieres en tu provincia, no te maravilles de esto, porque alto está mirando sobre alto y sobre alto uno más alto. El presidente, diputados, senadores, hasta el último carabinero van a dar cuenta delante de Dios como personas naturales y también por la autoridad que recibieron y si la ejercieron mal. Porque de toda palabra ociosa, dijo Jesús en Mateo 12, 36 y 37, también de toda palabra ociosa darán cuenta delante de Dios. Por tus palabras serás justificado o por ellas serás condenado. Entonces, el sometimiento principalmente de la iglesia debe ser para nosotros un deber completo, 100%. El sometimiento de un gobierno, dice Dios, que es manifestarse como servidor de aquellos que le dimos la oportunidad de ser elevados a dignidad. Jesús dijo que los reyes no entendían esto. Los reyes de la tierra se enseñorean de los que están a su cuidado, a su servicio, pero en medio de vosotros no será así. Entonces, una persona que es elevada a una dignidad como presidente, ministro, senador, diputado, alcalde, concejal, ellos deben entender que son servidores de Dios hacia la familia, hacia la sociedad, hacia un pueblo, hacia una nación. Pero el elegido se olvida de servir. La nación toda va a prosperar si nosotros mantenemos la conducta partiendo del presidente, que lamentablemente el presidente en este momento no ejerce su autoridad. Segundo, es un presidente que mintió. Estuvimos con él en reunión en Santiago y prometió y decía, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Derecho a la vida del que está por nacer, respeto. Vivienda para la familia. Salud, derechos que son descontados mensualmente en nuestras imposiciones. El deber de proteger a los ancianos. La Escritura dice, honra a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no te olvidarás de ella. Deben los presidentes entonces entender esto. El derecho a la vida del que está por nacer. Salud, vivienda para la familia, sueldo digno, protección a los ancianos, derecho de los padres para educar a sus hijos en base a la patria potestad, hasta que los hijos sean emancipados. La sociedad y la familia y el Estado que obra con justicia produce libertad. No hay protestas, no hay nada que dañe el crecimiento del país, manteniendo también el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lamentablemente, esta verdad bíblica para nosotros, muchos pastores y hermanos no la ejercen y se inclinan por pensamientos contrarios a las sagradas escrituras. Entonces nosotros, en base a nuestra constitución y como cristianos, debemos ser obedientes para que nuestros hijos tengan una buena educación, para que las familias tengan una mejor calidad de vida, para que hayan personas que con estudios van a obtener sueldos no mínimos, sino van a ganar millones, van a fundar empresas, van a haber pymes que van a desarrollarse. Y entonces esos ingresos y cotizantes
con sueldos dignos, va a haber un buen colchón para atender a los que están jubilando a la tercera edad. Y los miembros del Congreso, al parecer, no entienden que fueron elegidos y ellos deben de recoger de la sociedad las necesidades de aquellos que le eligieron y elaborar leyes para beneficiar a toda la sociedad y no dividir a la sociedad. ¿Qué están haciendo ellos? Están dividiendo a la sociedad con leyes, pensando en aborto, eutanasia, matrimonio entre iguales, derechos feministas que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, los que son elegidos por nosotros deben ser personas valientes para aprobar leyes que incluso afecten a empresarios. Los empresarios, sus empresas no producen solas. Los que la hacen producir son sus trabajadores. Por ese motivo, la palabra de Dios nos dice allí en Eclesiastés 5:9 que el rey mismo está sujeto a los campos, a la producción. Así que las autoridades que nosotros elegimos deben ellos elaborar leyes que no dividan al país, como ha sucedido en este momento. Leyes para toda la sociedad beneficiándose. Y los empresarios deben entender que lo que producen sus trabajadores deben tener allí riquezas que deben de compartirse justamente. Por ese motivo el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 5 diciendo a los ricos, ricos, aullad por las miserias que os vendrán. La misión del Estado es elevar el nivel social de los más pobres. Por ese motivo, matrimonio entre un hombre y una mujer viene de matriz, que es la mujer que engendra la vida, y como le dijo Adán a Eva, tu nombre será Eva, madre de los vivientes. Ahora, las personas que tienen esa tendencia a izquierda está compuesta por 4 grupos de personas. Dice la escritura que no haya entre vosotros fornicarios ni profanos. Fornicario viene de forneica, que significa pornografía, liberales, feministas, que en las marchas se manifestaron produciéndose aparentemente abortos, sangrando, desnudándose. El presidente Lago cometió el error de eliminar la ley de censura cinematográfica y permitió que unas 5.000 personas se desnudaran. Esto es ofensa a la moral, buenas costumbres, que él se la echó a la espalda. Hay profanos, que significa carente de espiritualidad, agnóstico. Job 33:14 dice que Dios habla en sueños, en visiones. ¿Qué es lo que es en sí un agnóstico? Es una persona que dice, y según esta doctrina, el entendimiento humano no puede conocer lo absoluto, sino solamente lo fenoménico y relativo, que es perteneciente o relativo a una apariencia o manifestación de algo. Entonces hay fornicarios, pornográficos, liberales, profanos, agnósticos, que vienen de Esaú, que significa rojo, imperio de la carne, y personas que no entienden, como cuando fue crucificado el Señor en el monte de la Calavera. ¿Por qué ese lugar? Porque allí estaban los sacerdotes, maestros, autoridades, líderes, y ninguno se dio cuenta, era una calavera vacía, sin cráneo. Por eso fue crucificado el Señor en el monte de la Calavera, siendo la luz, el conocimiento. Por ese motivo, en ese momento, la tierra se oscureció, porque se apagó la luz cuando murió el Señor en el monte de la Calavera, porque ninguno se dio cuenta, sino solamente un soldado romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, esos movimientos de izquierda están compuestos por fornicarios, profanos, por necios, cabeza vacía, como dice Salmo 53. ¿Y qué han hecho? Se han corrompido, se han olvidado, dice el Salmo. Han salido de la matriz,
pero quieren destruir a los niños que están por nacer. Ellos nacieron, se les dio la oportunidad, pero quieren destruir a otros. Entonces, esas leyes son leyes injustas: aborto, eutanasia, matrimonio entre iguales, feminismo y todo aquello, adopción de niños, y quitar la patria potestad, el derecho a los padres, la educación a los hijos, quitar capellanes de las Fuerzas Armadas, no permitir el juramento por Dios en las Fuerzas Armadas, transformarse en un país laico para no haber clases de religión, que no hayan capellanes. Y aparte de ello, debemos nosotros de ver que quieren eliminar incluso nuestra bandera y el escudo nacional, porque la bandera habla de Dios, que es copia feliz del Edén, esa montaña que puso por baluarte el Señor. El escudo porque demuestra autoridad, primero enseñanza, palabra, y luego, si no entiendes, por la razón o la fuerza. Todo esto es lo que se quiere eliminar, y que lamentablemente la falta de conocimiento de muchos pastores y cristianos han elevado al Congreso a agnósticos, fornicarios, profanos, a necios, a personas que realmente están haciendo leyes que están dividiendo nuestra sociedad. Así que el cristiano es el primero que debe de participar en política. Bueno, Gracias, eso Pastor Lino. todo. Dios le bendiga y nos veremos en próxima ocasión. Amén. Qué interesante, qué emotivo y qué, como dijo el apóstol Pablo, hablo verdad en Cristo y no miento. En este seminario estamos haciendo eso. Agradecemos al obispo Lino, palabras muy proféticas para este tiempo. Y vamos a pasar de inmediato. El obispo Lino hizo alusión al matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Hay un proyecto de ley que presentó la expresidenta Bachelet y que estaba durmiendo en el Congreso, pero el presidente actual, ¿no es cierto?, como el obispo Lino dijo, le prometió al pueblo evangélico que no iba a hacer nada, que iba a dejar eso al juego del Congreso. Pero como ya vemos, ¿no es cierto?, el presidente no cumplió su promesa con el pueblo evangélico y le pidió urgencia, y el proceso de reformar el matrimonio civil como lo conocemos entre un hombre y una mujer siguió su curso. Y sobre el matrimonio en forma específica, vamos entonces a recibir una actualización legislativa, ¿no es cierto?, en la voz del estudiante de Derecho y técnico jurídico, ¿no es cierto?, con su ponencia. La ponencia es Ministros y Reforma al Matrimonio Civil. Dejo con ustedes al pastor John Vera. Pastor John Vera, adelante, por favor, si está presente, desmutee su micrófono. Muy buenos días a todos. Gracias Gracias. a la coordinadora de obispos y pastores de Valparaíso por la invitación. Se oyen voces de temor, y esas voces están estrictamente relacionadas con la familia, la iglesia, la moralidad y la fe. Hoy nos están coaccionando con leyes que ya están y ya han sido aprobadas, pero hay alrededor de 70 proyectos de ley que hoy están en el Congreso durmiendo, que en cualquier momento se le da una fuerza constitucional y ya son leyes en un par de meses. Quiero comenzar diciendo que en Latinoamérica y en los continentes hay muchas organizaciones, movimientos, fundaciones que buscan disminuir, y eso quiero que ustedes lo puedan internalizar, disminuir los derechos o eliminarlos de plano, derechos que ya han sido adquiridos por la Iglesia y las personas que profesan la moral y las buenas costumbres. Eliminarlos de plano, no solamente disminuir. Y me refiero a un grupo que está actuando en Latinoamérica. Vuelvo a decir, hay muchos movimientos más, pero quiero referirme a uno que es el Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla. Este grupo busca unificar Latinoamérica con un pensamiento socialista, marxista y comunista. Y lo ha ido logrando paulatinamente. Y solamente nombrar, en razón al tiempo, en el año 2019, hay documentos que así lo avalan, este grupo de Sao Paulo, Grupo de Puebla, dice
que deben impulsar la equidad de género y llevarla a una de sus formas de lucha. Hoy ya está establecido. Solo resta un milagro de Dios y también la acción jurídica de los apologistas de la Iglesia. Este es el nuevo orden mundial. Crear derechos o libertades mediante estos proyectos de ley no significa eliminar los ya establecidos. Por lo tanto, aquí hay antecedentes ilegales, proyectos ilegítimos, proyectos inconstitucionales. Y eso nos llama la atención a los hombres de derecho, que por qué no se han declarado estos ilegales aun cuando se ha ido al Tribunal Constitucional. Quiero hablar y comenzar hablando de este proyecto maquiavélico, por decirlo muy sucintamente. Me refiero al proyecto del Boletín 9778-18, que dice: modifica el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil, con el propósito de posibilitar el matrimonio igualitario. El proyecto de unión civil o matrimonio igualitario, actualmente en discusión, permitirá la creación de un régimen jurídico igualitario y se van a crear nuevas figuras que lo vamos a ver ahora, a continuación. Este régimen igualitario jurídico va a ser para parejas heterosexuales como también entre hombres y entre mujeres. Ellos plantean en este proyecto de ley que va a haber un régimen que debe ser no discriminatorio. Para eso hay antecedentes acerca de esto, que se crea también la ley Zamudio. Ustedes recuerdan cómo ella se forma. Que también hay tratados internacionales que hoy día están tratando este tema y que están suscritos por Chile, que buscan el principio constitucional de igualdad, que estos tratados internacionales han sido modificados para poder apoyar y fundamentar estos proyectos de ley que hoy día ya están operando en Latinoamérica, no solamente en Chile. Entonces, aquí hay un trabajo de tratados internacionales, hay un trabajo de normas jurídicas en Chile y hay un trabajo también de afectación de las constituciones en Latinoamérica. Por eso se busca este nuevo orden mundial y esta unificación de Latinoamérica. Este proyecto de ley del matrimonio igualitario dice que busca dejar como letra muerta lo que dice el artículo 102 del Código Civil acerca del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Ellos lo plantean como letra muerta. Y que la Constitución Política de Chile, en actual vigencia, declara que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y eso lo hemos escuchado en muchas cátedras. Sin embargo, ellos también plantean y intensifican este argumento de letra muerta. Por ello, plantean que es necesario modificar la ley de matrimonio del Código Civil y establecer la diversidad sexual para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Entonces, en razón al tiempo, quiero plantearles lo siguiente y leerles algunos de los artículos que plantea este proyecto de ley. Y que la verdad que no solamente busca esta igualdad, por eso yo planteaba en un seminario anterior que los proyectos de ley son muy eufemistas, usted los escucha y son agradables. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, son una afectación de los derechos de la Iglesia directamente. Son una afectación y eliminación de los derechos de la Iglesia, de un grupo humano de 5 millones de personas en Chile. Y si hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de decenas y decenas de millones de hermanos e iglesias que están siendo eliminados sus derechos. Pero sí, cuando lo escuchamos, decimos, por ejemplo, proyecto del matrimonio igualitario, suena como igualdad, como equidad. Sin embargo, no. Por eso quiero leer algunos de los artículos para que ustedes puedan internalizar esto. Lo primero que busca esto, en síntesis, es eliminar, y ojalá ustedes lo puedan anotar, eliminar del ordenamiento jurídico, eliminar la palabra hombre y mujer. Sacarlo del ordenamiento jurídico. Entonces ahí estamos frente a una eliminación, ¿cierto?, de la palabra hombre y mujer.
Y eso está atacando directamente a la iglesia, porque la iglesia y nuestra nación se funda en antecedentes jurídicos históricos acerca de establecer este acuerdo de hombre y mujer. Y eso obviamente establecido en la Biblia. Pero este proyecto de ley busca eliminar la palabra hombre y mujer. El artículo 8 de obligaciones y derechos de los cónyuges reemplaza el artículo 131 de la palabra marido y mujer por cónyuge. Reemplaza el artículo 134 la frase hombre y mujer. Artículo 134. Reemplaces el artículo 102 la expresión hombre y mujer, título 4 del matrimonio. Y así el verbo de este palabra hombre y mujer del ordenamiento jurídico. O sea, vamos a eliminarlo del Código Civil, quizás esto va a tener injerencia más adelante de la Constitución, se va a eliminar la palabra mujer y de todas las leyes. Entonces, esto no solamente, este proyecto de ley no solamente afecta la institución del matrimonio, sino que también afecta digamos, la sintaxis, la semántica y lo establecido por Dios como hombre y mujer. Y también eliminan la palabra marido. Imagínense, dice reemplazas el artículo 140 en el numeral 2, el vocablo mujer, reemplázese, elimínese por cónyuge no administrador. Entonces, visto estos antecedentes jurídicos, sería muy irresponsable de mi parte presentar un problema gravoso, un problema jurídico, un problema constitucional, pero no entregar la respuesta. Entonces, yo quiero avanzar en la respuesta. Hoy día nosotros, como iglesias, como personas jurídicas o las personas naturales, tenemos este proyecto de ley ya a cortes, donde el mismo presidente, como hacía mención nuestro relator anterior, le da urgencia a este proyecto de ley. Sin embargo, las iglesias, y ya quiero entrar en la respuesta, las iglesias en cuanto a sus estatutos deben ser modificados urgentemente. De lo contrario, van a haber penas privativas de libertad, pueden ser presidio menor en su grado mínimo, hasta multas pecuniarias millonarias. Y también, obviamente, la eliminación de la persona jurídica del Ministerio de Justicia. Son las tres sanciones que se están estableciendo, ¿cierto? De manera muy en silencio, y algunas sí salen de plano en los proyectos de ley, como lo vamos a ver en otros proyectos de ley que podemos también ir analizando. Entonces, la manera de que por el cual nosotros como iglesia, como personas jurídicas, podemos tener una apología jurídica, podemos tener una defensa ante este proyecto de ley que ya va a ser ley, es modificar nuestros estatutos. Nosotros, la consultora de abogados, la cual presido, hemos estado por 15 años aproximadamente analizando estos fenómenos sociales, estos fenómenos políticos y jurídicos, y estos últimos años hemos creado la defensa ante cada uno de los proyectos de ley. Es un trabajo casi muy arduo de décadas. Entonces, nosotros tenemos que en nuestros reglamentos, en nuestros estatutos, incorporar cada dinámica que se va suscitando. Yo les voy a explicar algunas, las cuales vamos a tener que modificar por actas complementarias o actas modificatorias que después se llevan, es cierto, a la notaría y se les da un título ejecutivo y pasan a ser una escritura pública. Entonces, cuando hablamos de la ceremonia del matrimonio, hago aquí una inserción, en los estatutos puede estar en el artículo 40, el 50, va a depender de cómo se fue estructurado. Pero ustedes van a la parte donde el título que habla de matrimonio o el artículo que habla de matrimonio. Dice, los pastores y obispos integrantes de nuestra entidad, ahí aparece el nombre de la denominación, estarán autorizados para realizar matrimonios de acuerdo al sexo registral. Esto es importantísimo.
repito, estarán autorizados para realizar matrimonios de acuerdo al sexo registral consignado en la partida de nacimiento de cada persona al momento de su inscripción en el registro civil. En términos más claros, por ejemplo, sigo a Juan y a Andrea frente a mí, ¿cierto? Vamos a ver que Juan, ¿cierto?, presenta su carnet de identidad como hombre y Andrea como mujer. Sin embargo, si nosotros no revisamos las partidas de nacimiento, si no revisamos, ¿cierto?, los cambios de sexo registral que se han efectuado en los últimos años, podríamos encontrarnos que Juan era Juanita. Por lo tanto, vamos a estar casando a dos mujeres. Entonces, eso también es viceversa. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, y al momento de efectuar un matrimonio, pedir, ¿cierto?, al registro civil, las partidas de nacimiento y, por supuesto, de acuerdo si hubo en ellos o no un cambio de sexo registral. Esta es la primera casuística. Entonces, nosotros verificamos si existió rectificación posterior de sexo y nombre, aun cuando exista o no intervención quirúrgica de cambio de sexo. ¿Se fijan? Que aquí hay dos dinámicas. Una desde el punto de vista científico, ¿cierto?, quirúrgico, de la medicina, que se puede realizar, y otro que se hizo el cambio de sexo registral y afectó, ¿cierto?, las partidas de nacimiento. Tercera casuística. En el caso de contrayentes que solicitaron la rectificación de sexo en su partida de nacimiento y que esta rectificación no quedó consignada en el acta de nacimiento, los ministros de fe deberán expresar públicamente ante los presentes de la ceremonia de matrimonio lo establecido en nuestros estatutos, donde dice que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Y muchos, esto es interesante, muchos van a plantear como argumento, ¿cierto?, lo que está establecido en el artículo 102 del Código Civil. En circunstancias que nosotros apreciamos que este proyecto de ley busca eliminar, o perdón, busca cambiar y eliminar la palabra hombre y mujer. ¿Se fijan? Entonces, los estatutos tienen que ser cambiados también, la norma jurídica donde se establece. Entonces, al modificar nuestros estatutos y a pasarlo, ¿cierto?, a escritura pública, pasa a ser un título ejecutivo, y ahí tenemos una defensa jurídica importante para poder defendernos ante la presencia de un matrimonio con estas características. ¿Cuáles son las acciones de defensa que nosotros podemos ir poniendo paralelamente ante todos estos proyectos de ley que ya van a ser ley de la República? Nuestros equipos de abogados tienen que tener presente, ya sea en cualquier comuna del país, que una libertad constitucional no puede, por regla general, colisionar con las leyes y libertades ya establecidas. Entonces nace la pregunta, ¿por qué hay 72 proyectos, o 70 o 68 proyectos de ley que sí están eliminando nuestras libertades? ¿Se fija? Que acá hay una arbitrariedad incluso en los poderes del Estado. Esto es gravísimo. O sea, ni siquiera estamos teniendo una tertulia jurídica, ni siquiera estamos teniendo una defensa jurídica contra un movimiento o una fundación, sino que aquí estamos también ante la anuencia constitucional de los poderes del Estado. Ustedes pueden ver cómo el presidente, que representa al poder ejecutivo del país, da una anuencia a este matrimonio igualitario, en circunstancias que este matrimonio busca eliminar la palabra hombre y mujer. O sea, tenemos un presidente que avala que nosotros desaparezcamos como personas moralistas, que busca desmitificar, y desmitificar significa eliminar o disminuir los derechos de este grupo humano al cual estamos representando en esta hora. Entonces, nace desde mi foro interno téngase presente cómo es que se aprueban estas libertades,
¿Cómo es que la Cámara de Senadores y Diputados están en anuencia contra esta libertad? Si hay un principio constitucional y jurídico, ¿será que, como dicen las normas, o como dice la norma constitucional, dice a la letra, que para que haya un debido proceso constitucional, tiene que haber una fuerza, tiene que haber alguien que diga, ¿sabes qué? A ver, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ustedes no están haciendo su trabajo ya que se está creando una libertad constitucional que está eliminando la otra o que la está lesionando. Tiene que haber una fuerza procesal, tiene que haber alguien que diga, no, esto está malo y esto tiene que ser establecido en los diferentes órganos jurisdiccionales. Ustedes se han fijado, yo con mucha tristeza, me recuerdo cuando estuve en el Tribunal Constitucional exponiendo acerca de la vida, acerca de los que están por nacer, acerca de los niños que están en la vida intrauterina, pero no bastó con orar. Se oró, se ayunó, se hicieron muchas acciones, que está bien, pero no se actuó en derecho. Por eso Jehová, ahí en Isaías 61:8 dice, yo Jehová soy amante del derecho. Por eso Jesús, ahí en el Evangelio según San Juan, dice, en una defensa, el mismo Jesús dijo, ¿por qué me golpea? Le dice al centurión. Y la iglesia ha sido golpeada y no dice por qué me golpea, sino establece sus apologías. Porque para que el Estado, los poderes del Estado se hagan parte de esto, tiene que haber una fuerza procesal. Y la fuerza procesal, esta fuerza de decir, comencemos esta discusión constitucional, comencemos esto porque está bien que se vayan a crear nuevas libertades, sí, yo no tengo ningún problema, pero no eliminen las nuestras. No eliminen nuestras libertades, no eliminen nuestros derechos constitucionales, no eliminen nuestras leyes, no eliminen la forma de actuar de nuestras personalidades jurídicas, no eliminen la forma de actuar de nuestras denominaciones. Entonces la fuerza procesal es responsabilidad de la Iglesia. La fuerza constitucional es responsabilidad de la Iglesia. Debemos actuar. Otra respuesta a estos proyectos de ley maquiavélicos que coaccionan nuestro actuar es que nosotros debemos hacer constantemente denuncias por cada uno de estos proyectos de ley. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el proyecto de ley de garantías de la niñez. Dice que está también en este foro de Sao Paulo, en el grupo de Puebla, que está actuando acá en Latinoamérica, que dice que hay que eliminar todo tipo de discriminación y establecer la idea de género. Entonces, en garantías de la niñez busca que los padres ya son orientadores y el Estado se hace cargo de los niños, que los niños van a tener una autonomía, que ellos van a poder ejercer sus derechos, que los padres no van a poder controlarlos y que los tribunales, los jueces de familia, no van a escuchar a los padres, sino van a escuchar a los hijos. Siendo que en nuestro ordenamiento jurídico el tema del discernimiento es de los 16 años hacia adelante, 16 a 18. Entonces hay un tema ahí de que hay que darle fuerza procesal y eliminar estos proyectos de ley. Sin embargo, ese proyecto ya está en el último trámite constitucional. ¿Saben ustedes que es una coacción hacia la familia, una destrucción de la familia, los padres que han tirado? Y en este tema, no solamente afecta a la familia, no solamente afecta al hombre y la mujer, sino que también lo saca del ordenamiento jurídico y no existe más la palabra hombre y mujer. Por lo tanto, si alguien en una iglesia dice el hombre y la mujer, va a ser sancionado por la ley Zamudio. Claro, porque aquí se está hablando, en este proyecto de ley, el artículo 19, número 2 de la actual vigencia, que habla que todas las personas nacen libres y iguales, ¿cierto? Y que no podrá haber una discriminación, no podrá haber una discriminación arbitraria, no podrá haber grupo privilegiado. La igualdad ante la ley, en síntesis. Igualdad ante la ley. Pero les tengo la respuesta. Tenemos que hacer denuncias constantemente. Sobre cada proyecto de ley que está establecido, deberíamos estar grupos
grupos que estuvieran ahí en el Congreso, pero no solamente los grupos que están, sino que debiera estar completo. Y si no, por los medios de comunicación social, por medio de la ley del lobby, por medio, ¿cierto?, de los reclamos que se pueden hacer por Internet, recursos, y presentar, por supuesto, denuncias en los tribunales jurisdiccionales. También debemos presentar recursos de queja. Cada uno de los jueces de la República, cada uno de los tribunales u órganos jurisdiccionales de la República, que están en una anuencia o que van a estar, debieran también ser presentados los recursos de queja. Quizás en estos momentos no tenemos ninguna denuncia, pero al haber alguna afectación de los derechos de los padres, tenemos que hacer las denuncias de inmediato. Presentar los recursos de reposición, presentar los recursos de apelación, presentar el recurso de apelación es un instrumento maravilloso porque nosotros podemos decir, a ver, aquí se está afectando el artículo 19, número 6, que habla de la libertad de culto, que tiene estricta relación con nosotros cómo efectuamos nuestros matrimonios. Pero si nosotros no presentamos los recursos de apelación, estamos en peligro de desaparecer la denominación. Pero doy gracias a Dios porque no desaparece la iglesia como organismo vivo. Ese es otro tema. Entonces deben hacerse constantemente denuncias. Y para ello, nuestra consultora está preparada para poder asistir de Arica a Punta Arenas por medio de los medios tecnológicos a asesorar a las víctimas, a los pastores, y que no sean héroes de un sistema, porque en una organización de alrededor de 1000 iglesias dentro de su denominación, decía el pastor que él estaba dispuesto a ir a la cárcel. No, si aquí debemos estar dispuestos a presentar nuestras denuncias, a presentar nuestros recursos respectivos según nos otorga la ley y la Constitución. Y vuelvo a ser recalcitrante, modificar los reglamentos y estatutos de cada denominación ahora ya en forma urgente. E ir, ¿cierto?, agregando cada una de las casuísticas o acciones o hechos que se van suscitando, ir, tomarlo, llevarlo, ¿cierto?, a un artículo e ingresarlo a nuestros estatutos. Otra respuesta a estos proyectos maquiavélicos. Ya estoy terminando, razón el tiempo. Estamos en un periodo en que se hace la nueva Constitución, una hoja en blanco. Hoy, cada iglesia, cada moralista, cada organización tiene la obligación de acercarse a cualquiera de los constituyentes de su comuna y solicitar la documentación para que la iglesia pueda establecer sus 4 libertades más importantes que no deben desaparecer de la nueva Constitución. Pero si ustedes estuvieron atentos a esta cátedra, a este seminario, ustedes pueden darse cuenta que el Grupo de Puebla busca desmitificar, eliminar, disminuir los derechos de la iglesia. Y si usted aprecia los proyectos de ley, estos 70 a 72 proyectos de ley, buscan eliminar el concepto de hombre y mujer, eliminar todas las atribuciones y libertades que ya están, que no debieran ser lesionadas, que no debieran ser afectadas, menos eliminadas. Pero resulta que en estos 155 constituyentes solamente hay un pastor. Pero no se asuste, tengo la respuesta. 11 y 10 o 9 constituyentes más que apoyan, ¿cierto?, que podamos mantener nuestros derechos, aunque todavía no se pronuncie. Ese es otro tema. Entonces hacíamos un estudio con nuestro consultor abogado y decíamos, bueno, ¿qué pasa si en este cabildo no somos considerados? Porque imagínense, ya los grupos comunistas han hecho 2 cabildos. Pregunto a los constituyentes que nosotros elegimos, porque yo lo elegí, todavía no me llaman y me dicen, mira, aquí están los documentos, comencemos a trabajar.
Entonces nosotros vamos a tener que darle la fuerza procesal y exigirle. Y tenemos que tener las personas idóneas. Por eso ustedes debieran tener mi teléfono, que yo estoy al servicio de la iglesia a las 24 horas y 7 días de la semana, pero como órgano jurídico, como consultora de abogados, para solucionar inquietudes, ambigüedades. Y si ustedes son víctimas de alguno de estos proyectos que van a ser ley, podamos hacer una defensa jurídica. Entonces, hay 3 pasos en esta nueva Constitución. ¿Y por qué hablo de la nueva Constitución? Porque se fijan ustedes que estos proyectos de ley van a formar nuevas libertades, van a formar nuevos derechos, y que ya han sido trabajados por alrededor de 104 constituyentes, en contra de, 155, en contra de alrededor de 139 constituyentes. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, efectivamente no tenemos nada que hacer. Entonces, el equipo de trabajo empezó a elucubrar jurídicamente y llegamos a la siguiente conclusión, que es muy simple, pero debemos hacerlo. La primera etapa dijimos que era la participación ciudadana. Yo digo, ¿dónde está la iglesia participando? Segunda etapa son los cabildos. Yo no se me han acercado ni siquiera por teléfono, entonces debo yo acercarme a mi constituyente del distrito que yo pertenezco y decirle, necesito los documentos, los llenarlo y poner las 4 libertades que ya mencioné. Que las vuelvo a decir, que es el derecho a la vida, 19 número 1, que es la libertad de culto, 19 número 6, libertad de conciencia, que es el 19 número 10, que es la libertad de educación, que los padres educan a sus hijos, y el último derecho, que es la propiedad privada, que de lo contrario vamos a expropiar nuestras iglesias, como ha ocurrido, hablando un poco de derecho comparado en Latinoamérica. Expropiese, expropiese, expropiese. Aunque hoy día no las expropian, las queman. Pero la iglesia no hace fuerza procesal. La iglesia debiera iniciar denuncias categóricas y buscar los responsables, uno como persona natural o persona jurídica. Y el tercer paso, que es el más importante para nosotros como iglesia, y esa ya termino con esto, poniendo un broche de oro, que yo le preguntaba a Dios también, como pastor, ¿qué podemos hacer ante esta ley mordaza, esta ley que nos deja en silencio? Simple. La tercera etapa de este proceso constitucional, porque si ustedes miran la Constitución de 1980, tiene nuestras libertades, las tiene, nos protegen. Hay una defensa constitucional acerca de la iglesia. Recuerden ustedes, Bernardo Higgins miraba este proyecto europeo de Inglaterra y lo trae a Chile en alguna medida. Y esto era tan interesante esto que nuestros padres de la patria decían, bueno, vamos a instaurar un sistema religioso. ¿Por qué? Porque la moral y las buenas costumbres siempre ha tenido efectos jurídicos y sociales en beneficio de la nación. Entonces nuestro tercer paso, y el más simple, es cuando llegue el plebiscito. Si esta nueva Carta Fundamental no respeta nuestros derechos, nosotros rechazamos de plano esta nueva Constitución. Y para eso debemos difundir. Y tenemos que actuar como entes que le damos fuerza procesal a los diferentes órganos jurisdiccionales, como entes que vamos a denunciar todo lo que se está suscitando. Ahí está la respuesta, y ha sido un honor estar frente a ustedes. Muchas gracias.